Escuchar palabra del Señor, ¿cierto? A eso vinimos, a escuchar palabra de Dios. Entonces, para el día de hoy tenemos un invitado, un hombre de Dios, el pastor Alberto Mario Ferrer, para quien pido un aplauso. Esta mañana estuvo compartiendo la palabra del Señor y realmente es una palabra muy buena, de bendición. Yo me la voy a repetir. Es un buen amigo, un buen hombre de Dios y sobre todo es la persona que Dios escogió hoy para hablarnos. Yo no me lo pierdo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente predicando la palabra, compartiendo con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que Él nos dirija, Él nos guíe y sea Él el que nos hable a todos, ¿de acuerdo? Entonces ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Y vamos a hacer una oración distinta a la que normalmente hacemos, ¿no? Normalmente oramos en voz alta. Hoy, en este momento, para iniciar la enseñanza, quiero pedirle que haga una oración en silencio y pedirle que por un momento calle usted también sus pensamientos, sus necesidades. Yo sé que todos venimos a la iglesia y a veces venimos con nuestras cargas, con nuestras luchas, y eso a veces impide también que Dios nos hable. Entonces quiero pedirle que por un segundo usted haga silencio, se presente delante del Señor, le diga: Dios, yo quiero que tú me hables, quiero que tú, Señor, me dirijas y que me bendigas, pero lo haga desde lo profundo de su corazón. Vamos a leer, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mientras lo vamos buscando, yo quiero hablarle un poco sobre este capítulo y quiero hablarle sobre algunas de las cosas que nos enseña la palabra y cómo el Evangelio de Mateo tiene un poder especial. El Evangelio de Mateo es una bisagra que une al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La razón es que Mateo quiere hablar de Jesús como el cumplimiento de todo aquello que había sido prometido al pueblo de Israel. Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios, todo lo que el Padre había prometido. Él es el cumplimiento. Y esta palabra que vamos a estudiar hoy, el capítulo 13, es uno de los 3 discursos que aparece en el Evangelio de Mateo. Mateo presenta las palabras del Señor Jesús en 3 discursos distintos. Uno es el Sermón del Monte, otro es este, que son las parábolas del reino o las parábolas del misterio, y otro es el discurso del Monte de los Olivos. Hoy vamos a estudiar no vamos a estudiar todo el discurso, por supuesto, no vamos a estudiar todas las parábolas. Vamos a estudiar, porque todo el capítulo 13 contiene parábolas que hablan sobre el reino de Dios y hablan sobre lo que es el reino de Dios. Es el Señor Jesús enseñando acerca de lo que es y de lo que significa el reino de Dios para nosotros. Vamos a leer solamente 2 versículos, que son los versículos 51 y 52. Vamos a leerlos en la traducción Reina Valera. En la traducción Reina Valera dice de esta manera. Vamos a leerlo lentamente, tomando el tiempo, tratando de entender qué es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice el versículo 51 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Repito, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba
docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esa es la enseñanza de hoy. Buscando en nuestro tesoro cosas nuevas y viejas. Buscando en nuestro tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estos dos versículos tal vez son dos. Primero, tienen un problema porque estos versículos uno cuando los lee tiende a asociarlos a los odres nuevos y odres viejos, que es un pasaje totalmente distinto. El contexto de estos dos versículos son o hacen referencia a la enseñanza que el Señor Jesús acaba de darle a los discípulos, bueno, a las personas que lo seguían. En Mateo también es un evangelio rico de multitudes. Carlitos, qué bueno verte, ¿cierto? Entonces, perdón la interrupción de la enseñanza, qué locura. Entonces, sí, entonces, ya me hizo usted hasta perder, hermano, el hilo de lo que iba diciendo, ¿no? El Señor Jesús está hablándole sobre las parábolas del rey. Y todas esas parábolas, que son 7 u 8 parábolas, digo 7 u 8 porque hay quien las separa, hay una de esas parábolas que las separa. Y esas parábolas Él las ha explicado diciéndoles que es el reino. Y luego de eso Él se toma el tiempo para hablar de estos dos, hacerles esta pequeña pregunta que tiene un contenido profundo y es lo que nos va a tomar el estudio del día de hoy de esta palabra. Vamos entonces a ver qué es lo que el Señor quiere decirnos. Estas parábolas del reino que aparecen en el capítulo 13 hacen referencia a lo que va a ocurrir con el reino de Dios después de la muerte y resurrección del Señor hasta la segunda venida de Él. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros creemos como iglesia que el Señor vendrá otra vez. Esa es una verdad fundamental de nuestra fe. Por eso, además, nosotros somos creyentes porque nosotros creemos que estamos pasando por la dispensación de la gracia. Es decir, todavía nosotros podemos acogernos al perdón, a la misericordia de Dios. Y esperamos que cuando el Señor venga, nosotros estemos preparados para poder irnos con Él por la eternidad. Esa es una verdad fundamental. De hecho, esa es la verdad que sostiene nuestra fe, uno de los pilares de nuestra fe. Vamos entonces a hablar sobre estos versículos. Yo voy a leerlos nuevamente, pero no los voy a leer en la versión Reina Valera del 60, sino los voy a leer en una traducción que se llama la Nueva Biblia de los Hispanos. La Nueva Biblia de las Américas es que se llama esta. Dice Mateo 13, 51, 52. Usted párele bolas a lo que vamos a leer. Párele bolas y a ver si entre todos podemos hacer esta enseñanza. Dijo el Señor Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Estos dos versículos los he dividido en 4 puntos que quiero, o 4 expresiones que quiero que las analicemos una a una para poder entender qué es lo que el Señor Jesús está diciendo. Lo primero es que esto es un examen inesperado. El Señor Jesús les está diciendo a ellos: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Los discípulos acababan de escuchar una de las más grandes enseñanzas de Jesús. Nosotros normalmente, digo nosotros refiriéndome a la iglesia cristiana en general, cuando nos hablan del reino de Dios, estamos pensando siempre en plata. Siempre estamos pensando en las cosas que son muy buenas. Y el reino de Dios son cosas muy buenas. Pero lo que Jesús está tratando de hablar en estas parábolas del reino es justamente tomar un segmento de tiempo entre su muerte en la tierra y su resurrección y el momento en el que Él va a regresar. Esas parábolas están preparando a los discípulos para un tiempo que es muy fuerte para nosotros.
De hecho, es el tiempo en el que nosotros estamos. Nosotros estamos viviendo en ese lapso de tiempo en el que estas parábolas del Señor Jesús están tratando de describir cómo será la vida de la humanidad. La iglesia vive permanentemente en un examen inesperado. Nosotros vivimos en un examen inesperado. La vida está llena de problemas, de situaciones difíciles. Todo el tiempo nosotros enfrentamos situaciones difíciles. A mí me gusta hacer estadística en la iglesia y la estadística a uno le ayuda a entender las cosas cuando las habla. Por lo menos a mí me dan paz. Quiero por favor que levante la mano la persona que no tenga problemas. Alguien que no tenga problemas en la iglesia, levante la mano. Todos ustedes tienen problemas, qué horror, ¿no? Cosa tan complicada. Entonces vamos a hacer, para confirmar mi opinión, quiero por favor que levanten la mano los que tienen problemas. Ok, muy bien, gracias. Eso quiere decir que 100 de 100 tienen problemas. Esa es la iglesia, esa es la vida de la iglesia. Nosotros creemos que cuando una persona llega a Cristo, sus problemas se acaban. No, eso no es lo que enseña la palabra. La palabra no enseña que nosotros no vamos a tener problemas cuando llegamos a Cristo. La palabra lo que enseña es que vamos a poder resolver algunos de esos problemas con la ayuda de Dios. Y que vamos a poder descansar en Él para resolver problemas. Pero no que no los vamos a tener. Muchas veces uno cuando llega a la iglesia cree que no va a tener problemas. Eso no es cierto. Ese es un engaño. Es una oferta falsa. La iglesia fue fundada sobre la sangre de Cristo, derramada en la cruz. Dígame si eso no es un problema. La iglesia del primer siglo toda creció sobre la iglesia, sobre la sangre de sus mártires. El siglo XX, que acabó de terminar allí a la vuelta de la esquina, hace 21 años. Algunos seguramente aquí todavía no tienen ni siquiera los 21. Pero los que ya tenemos un poquito más de 21, pasamos por el siglo XX. El siglo XX es el siglo en donde más cristianos murieron por causa del Evangelio. ¿De dónde sacamos nosotros que quien se convierte a Cristo no tiene problemas? Hablaba hace un momento con alguien que me decía algo que es verdad. Y es que nosotros tendemos a pensar, a creer y a afirmar que cuando una persona tiene problemas, eso es porque está o torcido o en pecado. No, no es así. Los problemas son inherentes a la vida porque vivimos en un mundo que va camino a la destrucción y eso es verdad. La palabra dice que esta tierra pasará, que la palabra de Dios no pasará, que esa permanecerá. Luego el mundo en el que estamos va a perecer, está agonizando, todo el tiempo está agonizando. Nosotros vivimos y creemos en que nosotros tendremos vida eterna y que accederemos un día a la gloria de Dios. Jesús está enfrentando a los discípulos a una pregunta, y es la pregunta tal vez más importante que que se le puede hacer a un creyente. ¿Han entendido todas estas cosas? Y el problema de muchos de nosotros es que podemos responder lo que respondieron los discípulos. Ya veremos qué fue lo que respondieron los discípulos. Pero por ahora es esto. Jesús está tratando de saber si sus discípulos han entendido lo que Él ha dicho. Pregunto, ¿quién de nosotros entiende todo lo que le pasa en la vida? Hay cosas que nos pasan que nosotros no entendemos. Hay situaciones por las que nosotros vamos a caminar que no las vamos a comprender tal vez nunca. Porque dijo el profeta que los caminos de Dios son distintos, mejores a los nuestros. Y que los pensamientos de Dios son superiores a los nuestros, son mejores que los nuestros. Hay cosas que nosotros no entendemos y Dios tiene que pasarnos por esos caminos para que nosotros podamos comprender lo que realmente Él está haciendo. Esta pregunta, por supuesto, los discípulos tampoco tenían la respuesta. Ellos van a dar una respuesta, pero ellos no van a entender tampoco lo que estaba hablando el Señor Jesús. Como muchas veces tampoco nosotros entendemos lo que estamos viviendo. Ahora, el Señor Jesús les está hablando a través de unas historias sencillas tomadas de la vida práctica. Historias que son un género literario propio de la Biblia, al que se le llaman
parábolas. ¿Por qué el Señor Jesús les hablaba a ellos en parábolas? Ahí en el capítulo 13 también dice por qué Él les hablaba en parábolas. Hay muchas tareas que uno podría desarrollar en función del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y ese debería ser uno de los capítulos que los cristianos deberíamos aprendernos y estudiar en nuestra vida personal, que es saber qué es lo que es el reino. La razón por la cual el Señor Jesús les hablaba en parábolas, les dice, era porque estas cosas Él se las revelaba a ellos. Las parábolas se las revelaba a los discípulos. Y Él mismo dice, estas cosas están ocultas para los sabios y entendidos. Esa es una de las razones por las cuales el Señor estaba hablando en parábolas. Muchos de nosotros tenemos problemas, aún siendo creyentes, para entender lo que el Señor Jesús dice. La Biblia no es un libro que debería tomarse a la ligera. La palabra de Dios no es un libro que debiera tomarse a la ligera. Sobre todo porque a nosotros nos gusta leer las cosas que nos gustan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero versículos difíciles de comprender, estos uno dice, no, esto es como para que me lo predique un pastor un día, ¿no? Han entendido todas estas cosas y uno dice, no, eso no, esto que lo predique el pastor Miguel un día, porque esto yo, ¿quién sabe qué está hablando? ¿Sí? Esa no es una buena forma de leer la palabra. Leer la palabra, este libro, este bendito libro, debería convertirse en un excelente consejero para nosotros. Realmente uno puede decir que uno entiende el reino, todas las cosas, cuando uno tiene una disciplina, no de leerse este libro de tapa a tapa y sabérselo de memoria, sino que uno pueda decir, bueno, de esto sé poco, pero lo poco que sé, lo aplico. Hay un principio que rige la palabra de Dios, y es que todo lo que yo aprendo de ella, debo practicarlo. Eso es lo primero que el Señor Jesús está preguntándoles a ellos. ¿Han entendido todas estas cosas? Imagínense, ellos están con el maestro. Con el maestro. Y es el maestro el que les está enseñando a ellos esto que acaban de escuchar de las parábolas. Y ellos dijeron, sí, Señor. Ese es el segundo punto. El primer punto es un examen inesperado, ¿verdad? Un examen inesperado. Todos nosotros estamos sujetos a exámenes inesperados. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Los problemas, todos se reúnen. Y cuando uno tiene un día lleno de problemas, es como si todos los problemas se hubieran puesto una cita para encontrarse con uno. Dios habla de eso. La vida cristiana no es una doctrina, no es solamente algo que yo digo, sí, yo creo en Dios. El diablo también dice eso. El diablo dice la palabra que el diablo cree en Dios y tiembla, lo que algunos de nosotros ni siquiera hacemos. Pero no por eso es salvo. Ese es un problema que tenemos los creyentes. Los creyentes, nosotros cuando tenemos problemas, corremos a Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, corremos a Dios. ¿A dónde corremos cuando no tenemos problemas? La mayoría se van a Mundo Aventura, ¿sí? ¿Sí? El problema es que muchos se van a esa Mundo Aventura, ¿sí? Y allá entonces, ¿cuándo vuelve uno a ver a esas personas? Cuando vuelven a tener problemas. Ese es el punto. Jesús está preguntando, ¿han entendido todo esto? Y no está hablando de un ejercicio de comprensión intelectual, sino de un asunto práctico. ¿Realmente nuestra fe nos ayuda a nosotros a salir de los momentos difíciles? ¿O cuando estamos en los momentos difíciles empezamos a renegar de Dios y a pelear con las circunstancias? Es de eso de lo que está hablando Jesús. El segundo punto es una respuesta impulsiva. Jesús les pregunta, ¿han entendido ustedes estas cosas? ¿Ellos qué respondieron? ¿Qué dijeron? Sí, Señor. Bueno, quién sabe si respondieron así, ¿no? Porque ese sí, Señor, no fue como convencido. Sí, como han entendido estas cosas. Y uno dijo, pues, como que sí, ¿cierto? Pero estos, conociendo uno cómo eran los discípulos, ellos le dijeron con firmeza, sí, Señor, para las que sea. Sí, para adelante, para allá, dijeron ellos, brutos pero decididos. ¿Sí? Esa fue la respuesta de ellos. ¿Sí? Ellos dijeron, sí, Señor, sí, Señor. Ese era el problema. El problema que ellos tenían era ese.
El problema que ellos tenían es que ellos siempre respondían de manera impulsiva, o la mayoría de las veces respondían de manera impulsiva. Las respuestas de ellos, ¿se acuerdan cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dijeron que fulano, que mengano, que perencejo. Y de pronto Pedro salió diciendo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios vivo. Saben, muchas veces ellos daban las respuestas y no se daban cuenta de lo que estaban respondiendo. Le pegaban, ¿cierto? Como cuando se respondían los exámenes de elección múltiple, ¿no? En la casa de Pinocho todos cuentan hasta pin, uno, pin, pin. Así ellos le daban a la respuesta. Pedro le dio a la respuesta, dijo, sí señor. Aquí ellos todos unánimes dijeron, sí señor. ¿Sabes? Ese es un problema también. Muchas veces nosotros respondemos a la ligera frente a las preguntas de Dios. Las preguntas de Jesús son preguntas profundas, porque las preguntas que el Señor formula siempre son preguntas para cuestionar lo que nosotros somos. Cuando el Señor nos pregunta algo, Él no está esperando que nosotros respondamos de inmediato. Las respuestas de Dios no son de respuesta inmediata. Las respuestas de Dios requieren tiempo. Y cuando Él nos pregunta algo, está esperando que nosotros nos tomemos un tiempo y nos evaluemos. Seguramente habrá muchas preguntas. ¿Realmente nosotros estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Estamos viviendo un punto de la historia de la humanidad que varias generaciones antes de nosotros no vivieron. Una pandemia. Y estamos, por lo menos los números dicen que ya la pandemia se está doblando, ¿verdad? Que ya no es tan grave como lo fue hace unos meses. Pregunto, ¿qué hemos aprendido durante estos meses de pandemia? ¿Qué ha aprendido la humanidad en estos meses de pandemia? ¿Qué cambios hemos hecho como humanidad? ¿O seguimos en lo mismo? ¿O peores? ¿Van viendo? Es que el problema de nosotros es que respondemos muy rápido. Y la humanidad está loca por conseguir una vacuna. Nos vacunamos, no sabemos si tenemos el chip o no lo tenemos, si nos cambió el ADN y ahora nos va a salir rabo o cachos, no sabemos, ¿sí? Hay quien dice, no, yo todavía no me vacuno porque de pronto me pasa algo de eso, entonces mejor no lo hago. Imagínese usted la cosa cómo va, ¿sí? Pregunto, ¿hemos aprendido realmente algo? El mayor problema es ese. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué han entendido? Vamos a tener elecciones en nuestro país en unos meses para presidencia. Y ya yo me imagino las redes sociales cómo se van a poner de calientes en plenas elecciones, ¿no? Vamos por el colorado, vamos por el otro, vamos por el verde, vamos por el azul, vamos por el amarillo, el anaranjado. Y empezamos los mismos cristianos a darnos palo. Pregunto, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hemos aprendido? La respuesta nuestra, ¿cuál será? ¿La misma de siempre? ¿La misma de hace 4 años? Que los unos son malos y los otros son buenos. Y no. Los unos son malos y los otros son buenos. No, los de allá son los malos y los de allá son los buenos. Y nosotros señalando a todos como malos y buenos. Saben, a mí me gusta mucho. Alguna vez le hablé de esto a la iglesia, justamente hace 4 años. La democracia no es bíblica. No es bíblica. De hecho, las veces que en la Biblia votaron, que yo recuerde, fueron 2 veces. La primera vez que votaron, quisieron matar a Moisés y devolverse a Egipto. ¿Sí? Esa votación costó 40 años en el desierto. Esa fue la primera vez que votaron. 40 años en el desierto. La segunda vez que votaron, que aparece en la Biblia que votaron, ¿qué pasó? ¿Sabe cuál fue el voto? Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque la política divide. La política divide. Y pensar que nosotros
en la política vamos a encontrar respuestas es loquísimo. Cada cual vote por el que quiera, eso es problema suyo. Vote a conciencia, eso sí, vote a conciencia, que no le paguen, que no venda su voto, hágalo a conciencia bajo su criterio. Pero no insista en dividir, ni permita que la política lo divida, y menos de sus hermanos en la fe. Vivimos en un mundo que se divide por todo. Vivimos en un mundo, y déjeme decirle, este no es un problema de Colombia, es un problema de la humanidad. Todos los países del mundo en este momento, las democracias del mundo están en crisis. Y están en crisis porque la democracia divide, no une. ¿Sabe qué une? Cristo. El único que une es Cristo. Él sí une. Él sí une. Estadística. Cada uno, por favor, cuando yo diga amén, dice muy duro su apellido. ¿De acuerdo? Cuando yo diga amén, cada uno dice muy duro su apellido. ¿Sí me entienden? ¿Es fácil el ejercicio? Amén. ¿Sí? Se oyó un ladrido. ¿Sí? Eso fue todo lo que se oyó. Ahora yo le voy a decir esto. Cuando yo diga amén, vamos a decir fuerte el nombre de nuestro Salvador. Amén. Ah, ¿sí ve? La cosa es totalmente... Ahora no les pregunté por el partido político porque aquí puede haber problemas. ¿Sí? Vamos juntos. Mire, aquí hay unas cosas que son muy fuertes. Cuidado con la forma en la que nosotros respondemos. Porque como nosotros respondemos, eso tiene unas implicaciones. Para los discípulos esto tuvo una implicación. Claro, todos los evangelios, los 4, fueron escritos posterior a la muerte y resurrección del Señor Jesús. El evangelio de Mateo está escrito casi 30 años después de la muerte y la resurrección de Jesús. Mateo, guiado por el Espíritu Santo, está escribiendo y ha compilado las 7 u 8 parábolas del reino en el capítulo 13. Y Mateo está poniendo esta pregunta aquí porque a él nunca se le olvidó que él dijo: sí, entendí. ¿Saben cómo murió Mateo? Mártir, arrastrado. Lo cogieron en una carreta, lo amarraron y lo arrastraron y le dieron vueltas a una ciudad, estando él vivo hasta que muriera. Ese día él dijo: sí entiendo. Mientras lo arrastraban, él decía: sí entiendo. Ahora entiendo. Ahora sí que entiendo, Señor, lo que querías decir con las parábolas del reino. ¿Vamos juntos? Es que eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo entender. Porque a nosotros nos cuesta trabajo entender que el reino tiene un precio, una exigencia, que estaba siendo plasmada en este evangelio y en palabras de Jesús. ¿A dónde creen ustedes que estaba apuntando Jesús cuando les habló de las parábolas del reino? A su propia muerte. Porque lo que Él les está diciendo a ellos es que estas 7 verdades los iban a acompañar a ellos en el tiempo en el que Él moría en la cruz, hasta el momento en el que Él regresaría. Nosotros somos los que creemos que nosotros nos convertimos y la vida ya nunca más vamos a tener problemas. Falso de toda falsedad. La otra estadística dice esto. Esta es una estadística verídica. 100 de cada 100 personas mueren. 100 de cada 100 personas mueren. Y nosotros decimos que cuando una persona tiene problemas es porque está en pecado. Entonces, sabes, un día te vas a morir. Y ese día, cuando el Señor te pregunte, te haga el examen y te diga: ¿has entendido? Ese día tú no vas a poder salir diciendo como en el colegio: ay, ese tema no lo vimos. Ay, profe, pero es que usted no dijo. Ese día no le vamos a poder salir al Señor con eso, decirle: ay, pero no, es que yo no estudié. Ay, ¿alguien me regala una hoja? No, ese día cuando el Señor te pregunte y te haga el examen, tú no vas a poder salir con nada. Vas a tener que responderle al Señor por tu vida. Eso es lo que vas a tener que responder, por tu vida, por lo que Él ha hecho en ti, por lo que has permitido que Dios haga en tu vida. Todos tenemos problemas, todos.
Es la mano de Dios la que nos rescata, es la que nos ayuda. Eso es lo importante. Lo tercero que quiero resaltar es esto: los tesoros del reino. Dice, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. El Señor Jesús les está diciendo, miren, la conversación es loquísima. Yo digo que esta es de esas conversaciones que realmente Mateo no se le olvidó porque él no la entendió, sino muchos años después. El Señor pregunta, ¿entendieron todas estas cosas? Ellos dijeron, ustedes como que no entendieron. Bueno, ustedes, está bien. Ustedes como que sí, Señor. Pues sí. Ellos dijeron, sí, Señor, entendimos. Dijeron. Después de que ellos dicen eso, Jesús les dice, todo escriba que se convierte al reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con un escriba que se convierte al reino de los cielos? ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Ellos dijeron, pero el Señor siempre sale con unas cosas. Digo, ¿de qué estás hablando, Señor? ¿De qué estás hablando? Y eso es lo que ellos están viviendo. Hay que entender quién era un escriba. Un escriba era una persona que servía en la antigüedad para hacer copias de la palabra. Los escribas copiaban la escritura. Ellos no tenían imprentas y lo que tenían era la Biblia escrita en rollos, a mano. Los escribas, la función que tenían era transcribir esos rollos. Eso los hacía ellos personas que conocían la palabra. Ellos eran conocedores de la palabra. Entonces cuando ellos hacían todo, su único oficio era ese, era transcribir la Biblia de un rollo a otro rollo. Eso era todo lo que ellos hacían durante toda la vida. Ahora, el término que utiliza la traducción que yo tomé para hacer la enseñanza es todo escriba que se convierte en discípulo del reino. ¿En qué? Discípulo del reino. Entonces se está hablando aquí que estas personas que eran normalmente entendidas o conocidas como maestros, ¿se acuerdan? Todo el Evangelio de Mateo está lleno de descripción de dos personas, de dos tipos de personas. Bueno, de tres tipos de personas. Unos eran los fariseos, otros eran los saduceos y otros eran los escribas. Los escribas. Jesús ha sacado de esta enseñanza y de esta afirmación que está haciendo, sacó a los fariseos y a los saduceos y solamente dejó a los escribas. Los escribas eran personas que conocían la palabra, que conocían la escritura. Jesús está hablándoles que ellos conocían cuál era el tesoro que había allí. Si alguien conocía en tiempos de Jesús el tesoro que Dios les había dado al pueblo de Israel, eran los escribas, porque los escribas conocían la palabra. Ellos conocían la palabra. Muchos de los discípulos del Señor la conocían de oídas porque iban a la sinagoga y aprendieron. Muchos de ellos ni siquiera sabían escribir. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Eran personas de un origen humilde. Pero los escribas, esta sí era gente muy pila. Estos sí sabían la Biblia, estos sí conocían la ley. Jesús utiliza el término se ha convertido en discípulo del reino, diciendo que una persona que conoce la escritura es una persona que es capaz de encontrar la conexión que hay entre la ley del Antiguo Testamento y lo que Jesús estaba predicándoles. Lo que había en el Antiguo Testamento era una ley, era la ley revelada a Moisés en el monte Sinaí. Y cuando Dios promulgó la ley, les dijo, el que quebrante la ley en uno, perdió el año, perdió todo el tiempo, es culpable de todos. Pero Jesús viene a hablar de algo que aparentemente resulta ser nuevo. De hecho, hoy la ley de Moisés, uno dice, no, pues es que la ley de Moisés ya no aplica. No, la ley de Moisés aplica. Aplica para aquel que no se ha cobijado a la gracia de Dios. El mundo entero que no conoce a Dios, la forma en la que será evaluado será a través de la ley de Moisés. Ese es el estándar de Dios. Eso es lo que Él va a decir. Mira, quiero decirte que hay 10 puntos que debes haber cumplido. Aquí están. ¿Los cumpliste o no? El joven rico se acercó a Jesús con eso. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, mira, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntó el joven rico a Jesús. Jesús le dijo, cumple la ley. Entonces él dijo, sí, yo la cumplí. Le dijo, seguro. Y le pregunta sobre los 6
mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. El joven rico dijo, sí, los he cumplido todos. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, solo te falta entonces una cosa. Vende lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo él? Dice que él se fue triste, porque dijo, uy, no, eso sí no, esa sí no me la esperaba, y se fue. La ley es lo que en este momento rige para el mundo. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La única manera de salvarse de ese juicio es a través de Cristo. No hay otra. Esa es la unión, ese es el punto que unía al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La enseñanza de Jesús. Cambiando la dispensación de la ley, el castigo que venía por la ley, cambiándolo por la gracia derramada a través de la cruz, por la sangre de Cristo que es capaz de limpiarnos de nuestro pecado. Es de eso de lo que está hablando. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes deben entender, los escribas, que ustedes son capaces de convertirse al reino de los cielos. Pongámoslo cerca a nosotros. Vamos a tratar de acercar eso a nosotros. Saben, el problema de muchos de nosotros los cristianos es que nosotros tenemos muy buen discurso, pero mala práctica. ¿Tenemos buen qué? Discurso, pero mala práctica. Porque cuando nosotros tenemos problemas, nuestra oración no es, Señor, yo de esto voy a aprender. Señor, yo sé que todo lo bueno viene de ti, incluidos mis problemas. ¿Qué es lo que normalmente decimos? Señor, ¿por qué a mí? Si yo, Señor, no he hecho nada malo, yo soy tan bueno. Es más, yo hasta voy a la iglesia. ¿Por qué me tiene que pasar a mí algo malo? La pregunta es, ¿por qué no tiene que pasarte algo malo? ¿Sabes qué le pasó al Hijo de Dios? Lo mataron. Lo mataron. Lo criticaron, lo juzgaron, lo señalaron, lo traicionaron, lo abandonaron, lo usaron. Te pregunto, ¿por qué a ti no tienen que pasarte cosas malas? ¿Sabes la diferencia yo diría que es una pequeña sutileza, pero es la sutileza que marca la diferencia? Es que nuestra fe es práctica. Cuando tenemos problemas, nosotros debemos pensar en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está produciendo y quejarnos menos. El problema de nuestra religiosidad, de nuestra vida de fe, es que se ha vuelto una práctica profundamente religiosa, en la que nosotros creemos que por hacer cosas buenas nos van a pasar cosas buenas. No, a la gente que hace cosas buenas le pasan cosas malas. Lo lamento. Como dice el meme, había que decirse y se dijo. ¿Sí? Es así, a las personas que hacen cosas buenas le pasan cosas malas. Pregúntale a Job. Pregúntale a Job, a quien Dios calificó como un hombre íntegro sobre la faz de la tierra. Dijo, no hay un hombre como él sobre la faz de la tierra. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia, doctor? Si es así, entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás preparándote para el día en el que te pregunten, ¿has entendido todas estas cosas? Todos nosotros un día nos vamos a presentar delante de Dios. 100 de 100 mueren, dijimos hace un momento. Ese día Dios te va a preguntar, esta misma pregunta el Señor te va a hacer. ¿Entendiste todas las cosas? Y nosotros dijimos, Señor, yo era tan buena gente, yo no sé a mí por qué me hablaban mal, por Dios. Señor, yo todo era bueno. La gente es que no me entendió nunca, pero yo era tan bueno. El Señor va a decir, mire, vaya por esa puerta ancha, ¿sí? Allá lo esperan en tierra caliente, ¿sí? ¿Sí van conmigo o no? Miren, el mayor problema, ¿entienden estas cosas? Sí, el mayor problema que tenemos nosotros es justamente este.
A veces los creyentes creemos que todas las cosas nos las merecemos. No, nosotros no nos merecemos nada. Absolutamente nada nos merecemos. Porque nuestra justicia para Dios son como trapos de inmundicia, dice el profeta. ¿Qué le vamos nosotros a presentar a Dios para descrestarlo? Nada, nada. Lo que nosotros somos es redimidos. Somos personas que han sido perdonadas por la sangre de un inocente, por la sangre de alguien que decidió morir por nosotros cuando no lo merecíamos, cuando todavía éramos pecadores. Ese alguien dijo: yo me entrego para que ustedes tengan una vida nueva, para darles una oportunidad. Es que de alguna manera nosotros terminamos convirtiéndonos en escribas y terminamos pensando que las cosas que nos merecemos son solamente buenas. ¿Qué diferencia con el pensamiento del apóstol Pablo, que dijo: gócense, regocíjense en el sufrimiento, porque su sufrimiento se añade a la gloria de Cristo, los añade a ustedes a la gloria de Cristo? ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos problemas le decimos: Señor, gracias por esta? O lo primero que hacemos es decirle: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Vamos juntos? ¿Sabes? Es que hay una diferencia en la perspectiva de la vida de lo que está hablando Jesús. Estas personas, los discípulos, ellos creían que todo lo que estaban viviendo era bueno. ¿Recuerdan la charla de la mamá de dos hermanitos que estaban siguiendo a Jesús? Que la señora llegó, fue a visitar a los muchachitos, a los niños, y llamó al Señor y le dijo: ay, me disculpa un momento, que yo quiero hablarle de mis dos hijos. Y el Señor dijo: claro, mija, ¿qué quiere? Dijo: ay, hágame un favor, que uno de mis hijos se le sienta a un lado y el otro al otro cuando usted esté en su reino. ¿Sí? Ella había entendido todas estas cosas. ¿Qué tal algunos de nosotros que nos gusta decir: es que me da pena con ustedes, pero es que yo soy el hijo consentido de Dios? ¿Sí? Es que a mí Dios me quiere más que a todos. Es que me da pena con ustedes, pero es que lo que Dios me ama a mí no se compara con lo que les ama a ustedes. Yo soy, y realmente es que yo soy el que más, Dios más quiere. Lo lamento. ¿De dónde sacamos semejante locura? Si es que Dios a todos nos ama por igual, porque sabe que estamos hechos de lo mismo y que lo que hay dentro de nosotros es un pecado permanente que necesita ser perdonado todo el tiempo y que necesitamos apelar a su misericordia. Esa es la santidad. Eso es lo que es la santidad. La santidad no es que yo no mate una mosca. La santidad es que yo todos los días diga: Señor, aquí está la cuenta otra vez larga y necesito que otra vez perdones todo lo que he hecho y que extiendas tu misericordia una vez más. Eso es lo que necesitamos. Pero nosotros terminamos creyendo que nosotros somos como si fuéramos mejores que los demás. Miren, lo dije esta mañana y lo repito en la primera enseñanza, y lo digo ahora otra vez. Si hay una palabra que le ha hecho daño a la iglesia, es la palabra empoderamiento. Porque hoy todos andamos empoderados, y como estamos empoderados, entonces ahora nosotros no hay pecado pues que tengamos, no hay pecado que valga. Esa categoría yo diría que es casi que contraria a la enseñanza de la palabra. La palabra nos enseña a nosotros que debemos ser humildes. Humildes. El que es humilde sabe que no es mejor que otros. Eso es lo que piensa el humilde. Nosotros tenemos un problema frente a esto, y es que nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores. Si es que en las cosas más sencillas nos cuesta trabajo reconocer que somos pecadores. Si yo aquí me tropiezo y me caigo y me pego aquí mi revolcada, seguro que espero que sea así, que los de la primera fila me ayudan a levantar y me preguntan: pastor, ¿le pasó algo? Y aunque me esté doliendo el alma, digo: oh no, tranquilo. Sí, aquí me paro aguantándome el dolor. Sí, porque a nosotros ni siquiera en esas cosas sencillas somos capaces de reconocer que nos equivocamos. Piensa si hoy te has equivocado en algo. Tal vez dijiste algo que no debías haber dicho. Tal vez trataste a alguien como no debiste haberlo tratado.
Piensa por unos segundos y apenas van unos cuantos minutos del día. De pronto tú digas, no, pero es que ese sí se lo merecía. No. ¿Sí? ¿Sabes? Es que eso también es pecado. Es que nosotros creemos que el pecado son solamente las cosas grandes. Matar, adulterar, fornicar, eso es pecado. Pero mis mentiras, yo las digo es para bien de todos. Yo digo mentiras es para no hacerles daño. Qué bien. O sea que tú pecas para no hacerle daño a otros. Ese deberíamos agregarlo como el 11º mandamiento. ¿Sabes? Hay cosas que terminan siendo pecado y que nosotros terminamos justificando en nuestra propia vida. Y eso es de lo que está hablando el Señor Jesús. Ahora, lo otro que quiere mencionar esto es, un escriba de la ley era un hombre ellos eran, los escribas por lo general eran maestros de la ley. Eran personas capaces de enseñarles a otros acerca de la ley. Lo que Jesús está diciendo esto es como un escriba que se convierte al reino de Dios. Está hablando que ahora que es un maestro está aprendiendo algo nuevo. Sabes, todos nosotros tenemos que dedicarle tiempo a aprender cosas nuevas. Por eso es que estudiamos la palabra. Yo propuse en mi corazón hace años que en lo posible no iba a repetir versículos o pasajes para las enseñanzas. Cuando los repito, me siento culpable. Y procuro no hacerlo, procuro decir, Señor, yo quiero cada domingo enseñar algo distinto de lo que he enseñado en otras ocasiones. Y se me ha vuelto eso en una obsesión. Y ojalá uno también hiciera lo mismo en su vida particular, en su vida diaria frente a la palabra de Dios. Y es no siempre enseñar lo mismo o no siempre leer lo mismo. A nosotros nos gusta, claro, estamos en problemas, ¿qué leemos? El Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ay, y ahí bota uno el suspiro, ¿cierto? Porque uno dice, esos versículos son lindos, son tan bonitos, pero ¿por qué no lees los que de pronto te confrontan? Arrepiéntete, oh Jerusalén, arrepiéntete. Porque eso no nos gusta. Ay, no, porque esos aplican es para otros, para la suegra. Pero a mí, ¿sí? A mí no, eso es para mi suegra. Yo no, yo soy un alma de Dios, ¿sí? Un angelito. No, es que todos nosotros, toda la palabra, dice el apóstol Pablo, toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Deberíamos leer la palabra y cuando no entendemos algo deberíamos volverlo a leer hasta que lo entendemos. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando leemos algo que no entendemos? Uno dice, uy, no, esto no, mejor vayamos a este. Vamos a los de siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para adelante es para allá. Bruto perecido. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Sabes? Si quieres crecer en lo espiritual, tienes que aprender a descubrir en la Biblia, en nuestro tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Pero si aquí no buscas, en tu tesoro no buscas cosas nuevas y cosas viejas, te vas a acostumbrar a comer lo mismo. Si una persona se queda comiendo siempre lo mismo, se va a enfermar. La dieta tiene que ser variada. Y el último punto es este. Termina el Señor Jesús diciendo, es semejante al dueño de casa que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Sabes, aquí hay una validación de algo que Jesús quiere que los discípulos aprendan. Y es que en nuestra vida nosotros, todo lo que hemos vivido tiene un valor. ¿Qué es lo más valioso que le podemos entregar al Señor Jesús? Lo que somos. Lo que somos. Lo que somos es lo más valioso. Ahora, todo esto que hemos vivido durante años, seguramente que allí hay cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan. Nosotros
calificamos nuestra vida como cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? No, yo diría que la vida no se divide en cosas buenas y cosas malas. En mi opinión, ese es un juicio estético como también el que yo voy a proponer. Yo digo que en la vida hay cosas que nos agradan y cosas que no nos agradan, que es distinto. Pero lo que enseña la palabra es que todas las cosas nos ayudan a bien, tanto las que nos agradan como las que no nos agradan. Eso es lo que está hablando. El problema de esto es que a nosotros nos gusta que solamente lo bueno sea lo que salga. Te pregunto, ¿cuál es la mayor señal de victoria de Jesús? A la una, a las dos. En la próxima. ¿Cuál es la mayor señal de victoria de Jesús? Estamos como los discípulos. Sí entendemos. En la casa de Pinocho. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor señal de victoria de Jesús? La cruz. La cruz, es la cruz. Es la cruz porque si Él no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Fue que murió, fue que entregó su vida por nosotros. Es que esa es la señal de la victoria, que es volver la muerte vida. Eso es lo que Él hizo. La razón por la cual yo creo que voy a tener vida nueva es por eso. Es porque Él entregó lo que era más valioso a favor mío, cuando yo todavía era un pecador que no lo merecía. ¿Sabes? El mayor problema de nosotros es ese. Es que a nosotros nos gusta la ganancia sin la inversión. Nos gustan las bendiciones de Dios, pero si alguien nos dice que hay que pagar un precio, si alguien nos dice que necesitamos arrepentirnos, que debemos cambiar, que en nosotros hay cosas que no son buenas, entonces nosotros terminamos pensando que esa oferta no es tan bonita, porque nos gustan las cosas que no nos demandan nada. Dios siempre te demandará algo. ¿Quieres esto? De hecho, en la Biblia la mayoría de las promesas de Dios todas tienen pequeñas condiciones que a nosotros no nos gusta leer. Y nos gusta que las cosas de Dios sean fáciles. Por eso la fe de nosotros, de los cristianos, se ha vuelto una fe fácil. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos problemas? Corra para la iglesia. Cuando no tenemos, como hace un momento preguntábamos, a Mundo Aventura. Ahí es donde está el problema. El problema de nosotros es que nuestra vida está segmentada. Los problemas son para Dios, las bendiciones son para nosotros. Ah, ya, qué bien, buen negocio. Sabes, Dios no funciona de esa manera. Y quiero terminar la enseñanza con esto. Todos los discípulos, todos ellos, pasaron por momentos difíciles, como decíamos al principio. La iglesia se construyó sobre la sangre de los mártires. Todos ellos murieron de formas terribles. Pedro, que era el líder de ellos, uno de los más impulsivos, ¿cierto? Cuando el Señor le dijo, bueno, ¿cómo va la mano? ¿Cómo están? Y Pedro le dijo, Señor, para las que sea, yo siempre voy a estar contigo. ¿Sí? Jesús se quedó mirando y dijo, chino, antes de que el gallo cante, me va a haber negado 3 veces. Y Pedro se quedó mirando y dijo, pues no, Señor, para las que sea. Por esto le dijo. Sí, efectivamente, antes de que el gallo cantara, lo negó 3 veces. ¿Sabes qué? A mí me encanta ver esto, porque yo entiendo estos versículos. Yo me he vuelto detallista con algunos versículos de la Biblia, porque cuando no los entiendo, decido luchar hasta entenderlos. Jesús les recoge la pregunta, él les recoge la respuesta y dice, sí, está bien, vale, no hay problema. Pedro, con el tiempo, va a comprender que la respuesta que él dio era equivocada. Con el tiempo él va a reconocer que su respuesta fue,
era la verdad, pero que en realidad él no había entendido lo que Jesús había dicho. El momento en el que Pedro entiende lo que Jesús había dicho es el momento en el que él se enfrenta a su muerte. Pedro, dicen los comentaristas históricos sobre la muerte de Pedro, todos ellos murieron mártires excepto Juan. Juan termina en una isla llamada Patmos, muriendo allá de viejo, porque allá lo mandaron al exilio por predicar la palabra. A Pedro lo toman y lo van a matar. Y cuando a Pedro lo van a matar, le dicen lo vamos a matar, y él ve cómo lo van a matar. Y él se queda mirando y se da cuenta que es una cruz. A Pedro lo iban a matar crucificado. Y Pedro se quedó mirando la cruz y miró a sus verdugos y les dijo, ¿les puedo pedir un favor? Le dijeron, claro que sí. Dijo, por favor, no me maten así, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. No me maten como mataron a mi maestro, porque yo no merezco morir como él. Ese día Pedro entendió esta pregunta: ¿has entendido todas estas cosas? Y Pedro, ese día que murió mártir, entendió todas las cosas. Muchos de nosotros no entendemos lo que Dios quiere. Por eso las pruebas nos ayudan a ir descubriendo la voluntad de Dios en nuestra vida. No le hagas el quite a tus pruebas y a tus problemas. Agárrate de Dios. Agárrate de Dios. No te niegues pasar por momentos que no te gustan. Acuérdate de lo que enseñó el Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando el Señor trae problemas, lo que tiene es una gran bendición detrás de eso. ¿Qué vio el pueblo de Israel cuando llegó a la tierra prometida? Gigantes. ¿Qué vieron Caleb y Josué? La oportunidad que Dios les estaba dando de vencerlos. ¿Qué vio el resto de la gente? Lo que nosotros vemos, problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, uno dice, no, mejor no nos metamos por ahí porque eso va a terminar mal. Y uno coge por el camino que uno cree que es el más suave, ¿cierto? No, no es así. Uno debe caminar por donde debe caminar. Y si el camino de uno trae problemas, uno debe caminar por el camino de los problemas. No que uno sea osado buscando problemas, sino que no le haga el quite a los que tiene que hacerle. ¿Cuántos de nosotros necesitamos pasar por momentos de desierto para poder tomar decisiones cruciales? No, el desierto trae una bendición. Termino con esta otra frasecita que el Señor pone en mi corazón. Cuando Moisés iba a hablar con Faraón, él tenía una expresión. Antes de las plagas, Moisés tenía una expresión que le daba a Faraón. Le dice, deja salir a mi pueblo. ¿Se acuerdan? Deja salir a mi pueblo. Era lo que le mandaba decir Dios al Faraón. ¿Para qué quería Dios que saliera el pueblo de Egipto? Es una frasecita que todas las veces le dice, porque quiero que rindan, que me hagan sacrificio de alabanza en el desierto. Léanlo y van a encontrarlo. Él les dice, yo necesito que salgan al desierto para que me rindan a mi alabanza. Eso es lo que le dice el Señor. Vayan al desierto, salgan al desierto porque es necesario que allí me alaben. ¿Quién de nosotros quiere ir al desierto a alabar a Dios? No, quedémonos aquí. Eso no fue lo que dijeron los discípulos. ¿Por qué no hacemos aquí 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y bueno, pronto hasta otra para nosotros. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Saben, nosotros tenemos esa tendencia a no querer pasar por momentos difíciles. No, este examen del Señor Jesús para los discípulos es un examen que ellos comprendieron mucho tiempo después. El apóstol Pablo se va a referir a ese momento diciendo esto: porque cuando yo soy débil,
Dios se hace fuerte en mí. Cuando yo soy débil, Dios se hace fuerte en mí. ¿A cuántos de nosotros nos gusta mostrarnos débiles? ¿A cuántos de nosotros nos gusta reconocer nuestra debilidad? Ahí hay un problema de principio. Ahí hay un problema de principio. Por eso cuando el Señor les preguntó, ¿entienden todas estas cosas? Tal vez la respuesta que él estaba esperando era, algunas, Señor, o más o menos, o no entendemos nada, ¿sí? Pero estos benditos dijeron, sí, Señor. Y por eso Mateo lo escribió. Uno dice, ¿para qué Mateo se va a tirarse 2 versículos del Evangelio para decir que dijeron que sí? Pues qué pregunta tan tonta, Mateo, es que escriban cosas más importantes. No, Mateo lo que está escribiendo es, ese día dijimos que sí y no entendimos nada. Eso es lo que le está diciendo. Entendimos, pero dijimos que sí, pero en realidad no habíamos entendido nada. Eso lo entendimos el día que fuimos confrontados realmente por esa pregunta, enfrentándonos a nuestro sacrificio por la palabra, al precio que debíamos pagar. Vivimos, amados, en un mundo que agoniza. Nuestro mundo está agonizando por causa del pecado. La pandemia va a pasar en 6 meses, en 1 año, ya en 2 años. A los más jóvenes, bueno, y también de pronto nosotros que todavía no tenemos nietos, le diremos a nuestros nietos, y cuando nos reunamos diremos, ¿se acuerda de la pandemia? Eso diremos. Pero después de la pandemia vendrán otra y otra y otra y otra, porque eso debe ocurrir, porque es que eso debe ocurrir. El mundo en el que estamos está agonizando y un día desaparecerá. Aquí no te acomodes, aquí no busques cómo estar mejor y cómo estar más cómodo, porque este es un lugar de paso. Dice la palabra que esta es una tienda de campaña. El apóstol Pablo señala que nuestra vida es eso, es como una tienda de campaña, porque en el cielo nos está esperando un edificio no hecho por manos humanas. Y es allá donde están puestos nuestros ojos. Ese es el reino que nos está esperando. No es aquí. No es aquí. Del reino tomamos cosas para soportar lo que vivimos aquí, pero el reino de Dios no es aquí, el reino de Dios está allá. Nosotros damos unas luces del reino aquí. Aquí damos señales del reino, pero este no es el reino, aquí no es el reino de Dios nos está esperando y es allá donde todos nos dirigimos. Allá no habrá los del norte, allá no habrá los del sur. Allá no habrá altos, ni bajitos, ni gordos, ni flacos, ni peludos, ni calvos. Allá solamente hay hijos. Allí todos seremos hijos. Y allá, digo esto, allá tampoco habrá una fila de ministros, de líderes y de empoderados cristianos. Allá solamente hay una sola fila, la de los hijos. La de los hijos. Y tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de Él, a ser hijos del Padre y a rendirnos delante de Él. Así que te invito a que oremos. Y te pregunto como preguntó el Señor Jesús a sus discípulos: ¿han entendido todas estas cosas? Hemos entendido. Ahora yo pregunto, ¿hemos entendido todas estas cosas? Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Nuestra fe no es una teoría, no puede ser una teoría. El desafío es a que nuestra fe se vuelva una práctica. En todo, en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de nuestras luchas. Estás pasando por tiempos difíciles. Dios quiere mostrarte que Él tiene una oportunidad para ti. Estás pasando por una enfermedad. Dios está buscando una oportunidad para sanarte. Nosotros no podemos creerle al mundo. El mundo resuelve sus problemas dando diagnósticos, pronósticos. Dios siempre nos da una oportunidad. Nos dice: tú puedes creer en mí y yo para ti tengo una esperanza nueva. Tengo una oportunidad para cambiar lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Esa es la voz que Dios tiene para ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie.
y que por unos minutos pienses, pongas presente aquello que estás necesitando de parte de Dios. Yo no sé qué necesitas de Dios. Yo no conozco tus necesidades. Pero sí tengo una convicción en mi corazón, en lo profundo de mi corazón. Y es que nuestro Padre sí conoce lo que estamos viviendo y lo que estamos necesitando. Y puede ser dinero, puede ser salud, pueden ser relaciones, puede ser trabajo. La necesidad de un cambio profundo en tu vida, de renovar tu vida, de renovar lo que eres. No temas. No temas confiar en Dios, porque Él dice la palabra que Él es el único capaz de hacer brotar agua en el desierto, de convertir los sequedales en manantiales de agua. Él es el que es capaz de hacer un camino nuevo, un camino donde no lo hay. Y aunque en este momento sientas que las puertas, que todas las puertas están cerradas, como le ocurrió a Josué frente a Jericó, las puertas no estaban cerradas, estaban bien cerradas. Sabes, la palabra nos enseña que Él es el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar. O tal vez estás en una situación de pecado, porque abriste puertas y ahora no sabes cómo salir de esa situación. Ahora no sabes cómo resolver esta situación en la que te encuentras. Adicciones, cualquier situación, condición de pecado que estés enfrentando hoy. La palabra también nos enseña que Él es el único que puede cerrar puertas que nadie puede volver a abrir. Así que tú esta mañana puedes enfrentar el trono de la gracia, pararte delante de Él y decirle con humildad y sencillez: Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco, Señor, que no soy perfecto, que me he equivocado delante de ti, Dios, que he pecado, que mi vida, Señor, se ha apartado de ti, Dios. Reconozco que mi vida, Señor, me está llevando por un camino de muerte, y que solo tú, Dios, solo tu presencia puede liberarme, solo tu presencia puede levantarme, solo tu presencia, Señor, puede cubrirme. Solo tu sangre puede lavarme y limpiarme de toda mi maldad, de todo mi pecado. Eso es lo que significa que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado porque la sangre del Cordero, sin mancha y sin pecado, fue derramada en esa bendita cruz. Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, lavados, limpiados, levantados. Aquí estamos, Dios, clamando a ti, Señor, en esta mañana. Clamando a ti, Señor, porque nuestra vida, Dios, necesita de tu amor. Eso es lo que somos, Dios, pecadores, que necesitan, Señor, nuevamente acercarse a los pies de aquella bendita cruz, para entregar, Señor, toda nuestra maldad una vez más y decirte: Señor, perdónanos, perdónanos porque somos pecadores, Dios. Perdónanos porque necesitamos de ti, Padre. Perdónanos porque nuestra vida necesita de tu misericordia. No entendemos todas estas cosas, Dios. Hoy todavía no entendemos todas estas cosas. Y queremos, Señor, llegar a ese día en
que seremos conocidos por ti y nosotros te conoceremos a ti como tú nos conoces. Jesús, obra en nosotros. Si hay una necesidad en tu vida, si hay una respuesta que estás necesitando de parte de Dios en esta mañana, yo quiero invitarte a que te presentes delante del Padre. Que tomes unos minutos, unos segundos, te presentes delante de Él y le digas: Señor, yo no he entendido nada, Padre. No entiendo cómo tú actúas, no entiendo, Señor, cómo tú me amas. Pero sí sé, Dios, que te necesito. Y necesito, Señor, que tú vengas sobre mi vida y que me des, Dios, una respuesta. Gracias, Rey. Tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Aleluya. Dígale, hay poder. Hay poder en la sangre Y siéntala una vez más. que fluyó por amor. Sí. Oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Dígale, hoy me acojo nuevamente, Señor, a esa misericordia, tu sangre, tu amor. Límpiame. Dígale, límpiame, lávame, lávame, lávame. Limpia mi alma, mi espíritu. Limpia todo lo que soy, Dios. Y abre mi entendimiento espiritual para que yo pueda, Señor, realmente aceptar todo lo que viene de ti. Para que mis respuestas hacia ti no sean una religión, sino realmente intimidad contigo, Señor. Enséñame todo lo que tengo que aprender, Dios, y capacítame para ser una persona que testifique de tu amor y tu verdad en esta tierra y poder trascender, Señor, a la eternidad que has preparado para mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Ayúdenme a orar. ¿Por quién estamos orando? Dieron la tarea. Oremos por Johan. Padre, en el nombre de Jesús colocamos la vida de Johan y pedimos, Señor, que tu mano se extienda sobre él, haciendo algo grandioso en su vida, Señor. Que no tenga que estar más postrado en esa silla, que no tenga que vivir las situaciones que ha vivido hasta ahora en su corta vida. Glorifícate, Dios, en él, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por Julián Felipe, Señor, para que toda ansiedad desaparezca de él, para que pueda salir de allí de la clínica La Paz y pueda encontrar, Dios, realmente la paz que es en Cristo el Señor. Pedimos también por Oscar Antonio, Señor, allá en Argentina, para que sea libre de toda cadena de alcoholismo que esté allí, Padre mío, causando, Señor Dios, esa situación terrible sobre su vida.
Colocamos toda necesidad de aquellas personas que están allí viéndonos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están allí viéndonos, les recuerdo, mañana lunes festivo no tenemos transmisión, pero el martes a las 5 de la mañana estaremos nuevamente madrugando con Dios. Les bendigo su economía. Gracias por todo lo que ustedes colocan en este ministerio, allí a través de Nequi, a través de Bancolombia, a través de David Plata. El Señor recompensará no solamente en su economía, sino en todo lo que ustedes hagan en su familia de una manera especial. Les bendigo y los dejo en las manos del Señor. Que tengan un excelente puente, un excelente fin de semana. Los que estamos aquí, por favor, damos gracias al Señor. Tome su lugar. Si usted trajo algo para el Señor.